Les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, tanto los que están presentes como los que se van a reunir después por medio de la internet. Vamos a continuar en la serie permaneciendo en el fundamento y vamos a darle el nombre de esta enseñanza, el poder de la corrección. Escuche lo que queremos enfatizar, el poder de la corrección. El subtítulo va a ser el impacto de reconocer los errores. Mis hermanos, déjenme entonces iniciar directamente en la historia bíblica que hoy nos da ese contexto de lo que vamos a hablar. Pero déjenme decirle que voy a hablarles un poquito porque mi esposa me llamó la atención y estamos hablando de corrección, ¿verdad? De que muchas veces decimos las cosas como que todo el mundo las sabe y hay gente que realmente no conoce todas las historias bíblicas y es importante por lo menos que tengan un pequeño contexto de lo que estamos hablando. Y a mí no me gusta mucho eso porque a veces siento que me entretengo, pero definitivamente es importante que todos aprendamos y sepamos de lo que estamos hablando. Entonces vamos a entrar dentro de lo que se conoce el primer libro de la Biblia y esto está en Génesis, ¿verdad? Y vamos a hablar de uno de los hijos de Jacob, el tercer patriarca. Así que vamos a hablar dentro del periodo patriarcal de Judá. Él va a ser nuestro personaje, hijo de Jacob. Y vamos a platicar que Judá, después de que se dieron los eventos de la venta de José, se trasladó a otra tierra. Se casó y tuvo hijos. Y Judá eligió a Tamar como esposa para tener la relación directamente matrimonial con su primer hijo. Su primer hijo fallece desafortunadamente por su mal comportamiento. De hecho, es calificado como un comportamiento malvado y dice que Dios le quita la vida. Judá entonces asigna a su segundo hijo la tarea de levantar descendencia para su hermano, pero este se niega también a hacerlo. Y ustedes saben que él vertía fuera. Judá instruye entonces a su nuera que permanezca en casa de su padre hasta que su último hijo crezca. Con el tiempo, Tamar se da cuenta de que su suegro no le está entregando a su tercer hijo. Entonces Tamar se disfraza de prostituta y engaña a su suegro y tiene relaciones con él. Y como él no tenía para pagarle, entonces le deja su anillo, su cordón y su báculo, ¿correcto? Si estoy mal, me corrigen. Acuérdense que estamos en esta predicación hoy, ¿verdad? Como resultado, se produce un adulterio. ¿Por qué se produce un adulterio? Porque Tamar tenía que ser ya la comprometida con el tercer hijo de Judá. Y de esta relación, Tamar, su nuera, queda embarazada. Judá inicialmente la condena al darse cuenta, o le notifican más bien, de que ella está embarazada. Obviamente ella había con esto roto las leyes de la descendencia y con esto se adjudicaba candidata a la muerte. Pero ella le da una sorpresa y le dice, estas tres cosas, el anillo, el cordón y el báculo, son del padre del niño. Vamos entonces ahora a la porción bíblica y vamos a ver la respuesta de Judá cuando se ve que esas tres cosas son de él. Obviamente nadie lo sabía, ¿ok? Yo quiero que ustedes entiendan esto, que solamente esto lo sabía Tamar, disfrazada de prostituta, y Judá. O sea, es decir, nadie tenía indicios de esto, por lo tanto, era fácil salir del problema. Era fácil. Entonces vamos a la porción bíblica, a Génesis 38, versículo 26, y vamos a leerlo en Reina Valera 60, y dice, entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Selah, mi hijo, y nunca más la conoció. No vayan a confundir la pronunciación Selah con la pronunciación Selach de los Salmos, ¿ok? Es diferente pronunciación. Entonces, vamos a hacer una pequeña y corta oración porque, como les he comentado, nosotros siempre ya hemos orado, pero sí nos gustaría compartir con las personas que van a estar presentes en la predicación. Gracias, Padre Celestial bendito. Ayúdanos a ver nuestro corazón. Ayúdanos a ver nuestro entendimiento. Revélanos nuestra alma, Padre Celestial, para que podamos estar dentro del camino que tú nos das. A veces es difícil por lo que vamos a estudiar hoy y no es justo para muchos de los demás porque queremos proteger nuestra integridad. Ayúdanos a trabajar en esa justicia para que los demás también sean honrados. Señor Padre Celestial, dispón nuestro corazón.
Padre Celestial, te pido también por el corazón de los que nos van a ver, por aquellas personas que posteriormente se van a incorporar a la enseñanza. Sabemos que tú tienes también palabra para ellos, Padre Celestial. Tienes crecimiento para ellos y especialmente que vayan caminando conforme tú les has dado esos pasos para seguir a Cristo. Señor, que no se separen a derecha ni izquierda y que todo lo que aprendan el día de hoy sea para bien y lo compartan a los demás. Padre Celestial, te pido también la bendición de que el Espíritu Santo nos acompañe, que nos dé fuerza, que nos dé denuedo para poder también participar de tu palabra. Cuida nuestro corazón, cuida el mío especialmente y mi boca. Te pido, Señor, que hoy podamos llegar a una conclusión hermosa y que esa conclusión hermosa sea que podamos seguirte cada día más, con un corazón más limpio, como dice tu palabra, para que podamos ver a Dios. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Hermanos y hermanas, entonces, a través de esta enseñanza debemos de aprender que todos vamos a cometer errores, que todos vamos a fallar en el blanco. Y desafortunadamente fallar en el blanco en la Biblia se dice, como lo hemos estudiado, vamos a pecar. Pero la palabra de Dios también nos dice que tenemos la oportunidad de rectificar y continuar hacia los caminos que Dios nos da. Pero también tenemos la otra oportunidad de mantenernos en la maldad, en la necedad o incluso postergando nuestros errores con mayor fuerza y mayor intensidad. La mayoría de nosotros, desafortunadamente, en nuestra naturaleza humana, nos sentimos pero muy ofendidos, ¿o no es cierto? O muy agredidos cuando alguien nos corrige. O todavía es peor cuando alguien nos expone. O todavía peor cuando sentimos que esa persona hizo alguna cosa por venganza. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Y todos hemos estado en esa situación en donde cometemos un error y alguien se va encima de nosotros inmediatamente y vienen esos deseos de impacto, ¿verdad? No queremos golpearlos todavía porque necesitamos que nos agredan, ¿verdad? Para poderlos golpear nosotros. No queremos gritarles hasta que nos griten. ¿Por qué? Bueno, para podernos defender bíblicamente, ¿no? Pero bueno, en este tipo de condiciones hay que analizar si la corrección es correcta y si la corrección correcta, ¿qué tenemos que hacer? Es ponernos a esa disciplina de nosotros mismos de rectificar la acción que hemos fallado. Y de esa manera no evadir la posibilidad de corregir. Imagínense. Tenemos que aprender. Pero a veces no consideramos que eso es parte de nuestro aprendizaje, sino consideramos que es parte de una agresión que alguien nos está haciendo directamente y expuestamente. Recuerdo una vez que alguien se estaba durmiendo en la iglesia y un pastor le dijo: hey, tú que eres uno de los servidores y te estás durmiendo, ¿cómo está? La persona se despertó, obviamente estaba enferma para ese tiempo esta persona, no voy a decir nombres para no agredir a nadie, y esta persona dejó de ser servidor y después paulatinamente esta persona dejó ir a la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque la corrección no era en el contexto correcto. La corrección, Cristo dice que cuando pase eso, ¿qué tenemos que hacer? Cara a cara, ir con la persona, decirle lo que tenemos que decirle y que la persona corrija. Pero cuando lo hacemos públicamente, ese es el tercer nivel o el cuarto nivel ya. Entonces, obviamente, el líder se equivocó. Definitivamente. Y todos nos podemos equivocar. Pero ¿qué tendría que haber hecho el líder? Ir con la persona que ofendió públicamente y decirle: dame una disculpa de lo que yo te hice. Desafortunadamente, cuando tenemos mucho orgullo, no vamos a poder hacer eso. No lo vamos a poder hacer. Porque déjenme decirle que para corregir, la medicina más fuerte se llama humildad. Y espero que usted ya la empiece a tomar ahorita. La medicina más fuerte es humildad. Y la capacidad de poder escuchar que hay algo bueno o algo mejor si hay una corrección. Entonces, muchas veces cuando nosotros somos crudos y duros y no lo hacemos en el contexto correcto, esa corrección puede ser equivocada. Porque podemos dañar el corazón de la persona de manera públicamente. Por eso, ¿qué es lo que nos dice Jesús? Que tenemos que ir directamente con la persona, hablar con ella y corregir, ¿correcto? Entonces, la primera pregunta central es, para hoy, ¿cuál es nuestra respuesta ante la corrección? Ahora, no me la diga usted, ¿verdad? A veces es quedarnos callado. Yo he visto respuestas fuertes, gente que se burla
cuando le están corrigiendo. Gente irónica. Incluso he visto cuando algunas personas están dando ¿cómo se dice? Una multa de tráfico, un ticket. Como la persona está, ok, aquí está. Una ocasión me acuerdo de una persona que chocó y cuando chocó se sale del carro y le dice a la otra persona, aquí está mi aseguranza te va a pagar, así que no hay ningún problema. No quiso corregir nada, no pidió una disculpa, mientras que la otra persona se tuvo que ir al hospital. Mis hermanos, ¿cuál es nuestra respuesta ante la corrección? Estamos hablando no de la respuesta del mundo, sino vamos a hablar de la respuesta que nosotros tenemos como cristianos, de la ventaja que tiene el poder aceptar esa corrección, pero lo más importante, del poder que nos da esa corrección. Y aquí, usted póngalo ya, dijimos humildad para recibir la corrección y obviamente el poder para desatar todas las ataduras que produce esta necedad de nosotros de no seguir en la corrección o abandonar el error que estamos cometiendo. Entonces, ¿cómo usted responde a la corrección? Usted me podrá decir que eso no está en la Biblia, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle que bíblicamente en el ministerio de Jesús se registran una cantidad mayúscula de episodios en los que Jesús se confronta con los fariseos, con los saduceos, se confronta con los escribas, que son maestros de la ley. Y Jesús les habla con firmeza y con claridad las correcciones que deben hacer. Es bueno que ustedes diezmen, ¿verdad? Pero también es bueno que cuiden a sus padres. O sea, la corrección estaba ahí, pero ¿la escucharon? Ustedes quieren ser escuchados en las esquinas y oran por las viudas y les quitan su dinero. Ustedes son sepulcros blanqueados. Y bueno, y pudiéramos hablar de muchas veces que Jesús confrontó, corrigió y les dio la oportunidad a los fariseos de que abandonaran el camino que estaban mal. Incluso hay parábolas como la del siervo que van y siembran el campo y luego regresan y los matan a un siervo, golpean a un siervo, golpean a otro y después finalmente matan al hijo. Entonces Jesús les estaba dando una parábola y estaba hablando directamente con ¿quién? Con la gente que estaba llevando la religión en ese momento. Entonces ustedes van a poder encontrar que estos líderes se mostraron como, voy a dar una palabra fuerte, ¿no? Y nosotros tenemos que ponerla en nuestro corazón, obstinados. Muy obstinados, aferrados a sus tradiciones, pero todo esto no coincidía con el Evangelio, no coincidía con el espíritu que Jesús les quería llevar de lo que verdaderamente las Escrituras eran. Y eso los dejó aferrados hasta la ida de Jesús, aún en su muerte en la cruz, y aún todavía peor en su resurrección, porque se aferraron más. La pregunta es, ¿qué tanto nos obsesionamos y nos volvemos obstinados en cosas en las que no queremos cambiar? Ahora, escuche lo que le estoy diciendo. El ingrediente eje que estoy hablando ahorita, ese es poderoso cuando yo no quiero cambiar. Yo soy así y así me voy a morir. Hace 2 días, la verdad, estoy riendo porque me acuerdo de la actitud de la persona. Llegó asustadísima porque le dijeron, tus venas están totalmente tapadas. Y yo le pregunté, ¿usted fuma? Dice, sí fumo. Le digo, entonces es problema de su circulación por la cuestión de la nicotina. Le digo, entonces uno de los primeros remedios es que empiece usted a dejar de fumar. ¿Qué creen que me contestó? Yo prefiero morirme con mi cigarrito. No me quite mi cigarrito. Y si me lo quita, le voy a ser honesta, no voy a dejar de fumar. Obstinados, ¿verdad? Obstinados. No hay cambio, mis hermanos. No lo hay. Y con este ejemplo lo que quiero decirte que también hay obstinación cuando nos ponemos en un carácter duro. O sea, yo soy así. Y tenemos que tener cuidado. Porque la palabra de Dios nos está diciendo, sean blanditos. No se aferren a sus tradiciones, no se aferren a los conocimientos que son equivocados.
Su hija regresó 2 días después y ahorita está bien contenta porque ya puede caminar, porque cuando fue el día que fue conmigo no estaba pudiendo caminar. Pero yo creo, es la gracia de Dios, siempre se los he dicho, yo no tengo ninguna gloria, la gloria es de Dios, pero no va a dejar el cigarrito. Mis hermanos, esa es la diferencia que pasó con Jesús. Jesús les puso las enseñanzas y les dijo, esto es lo que deben de aprender. ¿Y qué dijeron los fariseos? No voy a dejar mi cigarrito. No voy a dejar mi religiosidad. No voy a dejar mis prácticas. Voy a continuar en ellas. Y desafortunadamente muchas veces nosotros nos metemos en esa área. Conozco una persona que es muy burlesca, demasiado burlesca. Y esta persona de hecho hiere mucho a la gente. Y es una situación pasivo-agresiva muy fuerte. Cuando una ocasión le dije, ¿por qué no cambias? Eso no es bueno ni para tus hijos, ni para tu esposa, y mucho menos para personas que conviven contigo, que de hecho no pueden convivir contigo. ¿Qué creen que me dijo? Así soy yo, esa es mi personalidad y es lo que me hace auténtico. Creo que si tú ves esa personalidad es bastante destructiva. Bastante destructiva. Entonces, lo que te hace auténtico es para destruir a los demás, pero cuando te están exponiendo que puedes cambiar y tú dices, no voy a cambiar, estás siendo ¿qué? Obstinado, obsesivo, en el mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque cambiar es de valientes, mis hermanos, especialmente cuando hay una corrección que hacer. Es valentía, pero se requiere de mucha, les dijimos, humildad. De mucha humildad. Y ahora voy a decir, de mucha sabiduría, de mucho temor de Dios y especialmente requerimos de corazón que realmente el Espíritu Santo nos guíe ese cambio. Porque muchas de las cosas que nosotros practicamos realmente sobrepasan nuestra capacidad humana, nuestra alma, y sí requerimos la guía del Espíritu Santo para que Él nos instruya de cómo podemos hacer ese cambio, tener la inteligencia, el conocimiento y especialmente la humildad para andar en los pasos de Jesús. Está difícil andar en los pasos de Jesús, ¿de acuerdo? No está fácil. Entonces, mis hermanos, ¿a qué les estoy invitando el día de hoy? A que la corrección se vea como una expresión de la justicia y del amor de Dios. Porque Él es el que nos ayuda a entender realmente que la disciplina no es negativa. Él es el que nos ayuda a entender que nuestra vida depende de esa herramienta para nuestro crecimiento, para nuestra restauración, para nuestro enfoque y especialmente para nuestras acciones que vamos a tener para que no sean mal tomadas. Y cuando sean mal tomadas, puedan ser corregidas. Veamos un poquito de lo que la Biblia nos dice. No lo vamos a explicar porque si no aquí nos quedamos toda la noche. Y tomamos en cuenta que la corrección va a considerarse también para la rectificación de los comportamientos que tenemos. Sí me van siguiendo, ¿verdad? Y entonces lo primero que podemos ver que de acuerdo a la Biblia, la corrección es una muestra de amor. Y si a usted quiere de esto puede ser una predicación o de hecho una enseñanza completa si los 5 puntos los une, ¿de acuerdo? Y esto está en Proverbios 3, versículo 11 y 12. Y usted va a decir, ¿cómo que es amor la corrección? Bueno, porque dice que el que corrige Dios ama, ¿verdad? Y ustedes lo pueden leer con más calma. Les vuelvo a repetir, estamos hablando desde el punto de vista que Dios mismo nos ayuda a corregir, aún sea necesario con palos, ¿verdad? Aún sea necesario con castigo, pero dice que al final vamos a ver que el castigo es correcto porque vamos a tener cosas buenas. 2, es una base para el desarrollo. Todas las pruebas, todas las situaciones difíciles en las que tenemos que corregir, Dios va a estar con nosotros. Hebreos 12, versículos 6 al 11, usted puede leer un poco más. 3, es un medio también para cumplir los propósitos de Dios. Y usted puede ver como parte de esto el ejemplo de Jonás. Que Jonás, aun cuando se negó a obedecer a Dios, Dios le ayudó a Jonás para que pudiera cumplir los propósitos por los cuales había sido enviado. Dios fue más que misericordioso con Jonás porque le permitió que hiciera su voluntad y le permitió que cumpliera con la voluntad de Dios, aun cuando Jonás no lo quería hacer. Y escuche lo que le estoy diciendo, ¿ok? 4, es un medio para caminar a la santificación. Y esto lo puede ver a través de toda la Biblia. 5, es la base del arrepentimiento, de acuerdo al Salmo 51, versículo 10. Y 6,
es el medio para crecer en humildad. Y usted pregúntele a Moisés qué pasó durante esos 40 años que anduvo apacentando borreguitos. Y puedes esperar todavía el caso más grande de humildad, que es el mismo Jesucristo. Entonces, mis hermanos, cuando la rectificación y la corrección viene de Dios, entonces eso nos va a traer a nosotros que nuestro corazón cambie. Va a haber un efecto interno que se va a manifestar de qué manera externamente y los demás lo van a notar. Va a transformar nuestra alma, va a transformar nuestro corazón y especialmente nos va a permitir que tengamos una guía con el Espíritu Santo. Y esto es, conforme a la palabra de Dios, lo más correcto que podemos hacer. Entonces, vamos a tener que pasar a una segunda pregunta. ¿Qué debemos hacer para practicar no solamente la corrección, sino también la rectificación? Note lo que le estoy diciendo. No solamente la corrección, sino la rectificación. Estamos hablando minutos antes de que podemos escuchar la corrección, tomarla quizás hasta con ironía, pero si escuchamos la corrección, entonces tiene que haber un segundo paso. ¿Cuál es? Que nosotros podamos rectificar lo que hemos hecho mal. Entonces debemos de aceptar, mis hermanos, siempre lo he dicho y voy a continuar, esos dichos de Luis, ¿verdad? Toda decisión y toda acción tiene consecuencias que te pagan o te cobran. O digamos de otra manera, que te pagan o te quitan. Entonces, por otro lado, tenemos que entender que si no tenemos humildad y no tenemos un espíritu enseñable y no tenemos la guía del Espíritu Santo de Dios y no entendemos lo que su palabra quiere proyectar en nosotros, tenemos una mala noticia. Se las comparto. No podemos cambiar. Y seguimos pegados ¿a qué? A la carne. Seguimos pegados a las cosas humanas. Entonces, vamos a desarrollar los primeros puntos para llegar a la corrección, pero trabajando ¿con qué? Con rectificación. Y en la letra A, en sus notas, va a decir que la corrección inicia reconociendo errores. Y aquí sí me gustaría que, aunque se escuche en el micrófono, todos repitamos, debemos de reconocer nuestros errores. Y que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a reconocer nuestros errores. Y que la gracia de Dios nos permita cambiar nuestros errores. Y que si es posible, que la misericordia de Dios nos perdone nuestros errores. ¿Y todo esto para qué? Para seguir caminando conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y vamos a caminar ¿en qué dijimos? En santidad y en consagración a Dios. Entonces, repitamos juntos, debemos aprender a reconocer nuestros errores. Génesis 38, versículo 26, en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a volver otra vez a leer lo mismo que Judá dijo, pero más sencillo. Judá los reconoció enseguida y dijo, ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Selat. Y creo que se lo que deje eso en el corazón, porque más tarde vamos a hablar de esto. Que dice, ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela. Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. La respuesta de Judá ante las evidencias no fue la racionalización, mis hermanos. No fue el culpar a otros. No fue la justificación. No fue decir, pero me engañaron. Literalmente lo habían engañado, ¿cierto o no? No, ¿verdad? ¿Se fijan que sus palabras no dicen nada de eso? Porque tenemos que repasar ese punto 2. Ella es más justa que yo porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Selat. Miren, mis hermanos, vamos a hablar entre nosotros en estos tiempos. Todos estamos familiarizados con frases como esta. Si es mexicano, metí la pata. Di un paso en falso. Me metí en un lío. Solamente di un resbalón.
Las circunstancias me hicieron tomar esa decisión. No tenía otra opción. ¿Usted está familiarizado con estas? ¿Se fija cómo Judá no dijo, me engañaron? Pero todas estas frases, ¿por qué las usamos? Porque queremos evadir la responsabilidad, queremos libertarnos de la culpa, queremos no afrontar las consecuencias, queremos estar lejos de la metida de pata que dimos. La mala noticia es que muchos de nosotros, como creyentes, vamos a hacer eso. Y no vamos a querer aceptar que hicimos un error y que tenemos que cambiar. Usted puede darse cuenta, si está siguiendo la escritura, que es muy chiquita, ¿verdad? Que la palabra de Dios a través de Judá nos enseña 3 actitudes que debemos de practicar para corregir y para rectificar. 3 actitudes. ¿Y qué dijimos? Lo primero, debemos de reconocer nuestros errores, pero ¿de qué manera? Inmediatamente. ¿Se dan cuenta? Judá no dio tregua a decir, déjenme les explico, ¿verdad? ¿O sí? O no dio tregua a decir, denme un momento, voy a ir a meditar. Esperen, todavía no la maten, déjenme ver qué va a pasar. Porque acuérdense que a Tamar le iban a quemar prácticamente. Así que en Proverbios 15, versículo 32, en Reina Valera 60 dice, el que desecha la disciplina menosprecia su alma, mas al que escucha la corrección obtiene entendimiento. Si nosotros corremos de la disciplina, es como que no tuviéramos un valor o una autoestima para nuestra alma, mis hermanos. Pero en el momento que corremos a la corrección, ¿qué dice? Ganamos entendimiento. ¿Qué dijimos? El poder de la corrección. ¿Cuál es el poder de la corrección? En este momento, ganar entendimiento. Y lo estamos tomando de Judá, ¿no? O sea, corrección inmediata, corrección rápida en el mismo momento. Desafortunadamente, mis hermanos, la capacidad de admitir errores no es una respuesta generalizada. Me pongo triste en este momento. Contrariamente, la mayoría del tiempo vamos a estar racionalizando, justificando, negando, culpando a los demás por nuestras propias fallas. El no reconocer nuestros errores inmediatamente nos va a llenar de justificaciones mentirosas que no permiten que nos acerquemos a la corrección. Y aquí sí se nota, es el error más la mentira o las mentiras que nos vamos a inventar, pero déjeme decirle que también la mentira es considerada pecado. O sea, no solamente fallamos en una, sino que agregamos otra. Y lo que estaba peor lo hacemos todavía más desastroso. Y esto lo podemos encontrar evidentemente en el contexto del becerro de oro. Después de la salida de Israel de la esclavitud en Egipto, podemos ver cuando subió Moisés y Dios le dio las tablas para los mandamientos, podemos ver cuál fue la actitud de Aarón ante el pueblo. Veamos Éxodo 32, versículo del 21 al 24, y lo vamos a leer en Reina Valera 60. Es una larga lectura, ¿ok? Y ponga mucha atención. Y dijo Moisés a Aarón, y esta es pregunta, ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan grande pecado? Fíjense cómo lo pone personal, ok, no lo voy a desglosar, pero nomás vea cómo lo pone personal. Tu actitud y lo que tú hiciste va a traer consecuencias para ellos. Imagínense que te digan, lo que tú hiciste como padre va a tener consecuencias para tus hijos. Y respondió Aarón. Acuérdense que estamos hablando de la racionalización, la negación, la justificación, las mentiras y obviamente el culpar a otros, ¿verdad? No se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dijeron, y yo lo eché en el fuego y salió este becerro.
poder de Dios, ¿verdad? Pero fíjense la pregunta, si usted no lo ha analizado, ¿y quién tiene oro? Cuando iban a salir de Egipto, ¿acaso los israelitas no le pidieron a la gente que les diera todo lo que tenían? Y entre ellos les dieron zarcillos de oro y muchas cosas de oro. O sea, tenían oro todos. O sea, era una pregunta que obviamente no tenía sentido. ¿Quién tiene oro? Pues todos tenían oro. ¿Ok? Pero apartarlo y dice, y le eché en el fuego y salió este becerro. Ahora, podemos decir dentro de las cosas rabínicas, ¿verdad? Y dentro de esas fantasías, que efectivamente era tan fuerte la tumá, que es lo que se dice el espíritu de la maldad, que en ese momento se manifestó el espíritu de la maldad, vamos a decir, en el lenguaje más cristiano, se manifestó el diablo haciendo un becerro de oro, ¿no? Pero bueno, diciéndolo en la verdad, no sabemos si realmente lo labró, porque en otra parte de la Torah dice que él lo hizo, o si realmente salió el becerro de oro. Yo creo que no, pero bueno, podemos imaginarlo. Ahora, lo que estamos hablando es que, ¿qué hizo Aarón? Justificó, racionalizó, culpó a otros. Si no me hubieran traído el oro, yo no hubiera hecho nada. Ahora, otros podemos decir, bueno, es que pidió el oro para que tentaran su corazón y dijera, no quiero llevarle el oro a Aarón, porque eso es muy valioso, ¿verdad? Ustedes podrían darle cualquier explicación si quiere darle varias explicaciones, pero lo importante es que Aarón se justificó. Ahora, también no vamos a crucificar a Aarón, ¿verdad? Si realmente queremos criticar al 100%, tenemos que darnos cuenta que en este contexto Aarón todavía no era sumo sacerdote. Era todavía una persona que estaba saliendo de Egipto, que también venía con las mismas costumbres, que quizás también vio muchos actos de magia, que probablemente vio muchas cosas de ese nivel, pero él no era el sacerdote. Así que todavía no podía proceder a tener una justificación y una propiciación por él, por su familia y por el pueblo, como lo tendría que hacer después. Pero a veces sacamos el contexto de la Escritura y se nos olvida que Aarón para este momento no era el sacerdote. Ya estaba programado para ser, obviamente, ¿verdad? Pero con este entendimiento de Aarón tenemos que llegar a la premisa básica. Mis hermanos, no somos infalibles. Y también quiero que lo ponga en su corazón. Y repítalo conmigo. Todos cometemos errores. Repítalo. Todos cometemos errores. Y todos cometemos pecado. Y todos nos vamos a equivocar. Y vuelvo a repetir, y en el contexto, incluso en la misma iglesia cristiana, conforme vamos creciendo y vamos madurando, mis hermanos, la cosa se va a poner más fea. Porque nos vamos a dar cuenta que cometimos un montón de errores cuando éramos bebés en Cristo. Y que poco a poco cometemos errores todavía, aun cuando estamos madurando. Pero que por la gracia de Dios y su misericordia nos da la oportunidad de corregir. Voy a volver a repetir lo que dije. Si llegamos al día de la expiación, nos podemos dar cuenta que Aarón tenía que presentar el holocausto por sus propios errores, por sus propios pecados, después por los de su casa y nuevamente por los de Israel. ¿Correcto? ¿Estamos bien todos? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aún el sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, tenía que confesar sus propios errores. Si se dan cuenta, entonces aquí sacamos ya otra conclusión importantísima. El no reconocer nuestros errores nos limita en crecimiento en todos los niveles espirituales. Pero ¿sabes qué es lo más fuerte? Nos limita en esa relación que podemos tener con Dios. Analizaremos por lo menos 2 ejemplos antes de continuar. Y este número 1 romano nos limita de no tener perdón y restauración. Y quiero que en su corazón otra vez lo ponga. Cuando viene el poder de la corrección, alcanzamos perdón y alcanzamos restauración. En 1 Juan 1, 9, versículo al 10, en la Nueva Versión Internacional, dice, si confesamos nuestros pecados, estamos dando por premisa que vamos a pecar, ¿verdad? No intencionalmente, pero vamos a pecar. Dios, que es fiel y justo,
nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Cortamos pequeño paréntesis aquí. Nos limpiará de toda maldad. ¿Y alcanzamos qué? El perdón. Mis hermanos, el poder de la corrección, especialmente del pecado, alcanzamos el perdón. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Este versículo nos recuerda que cuanto antes reconozcamos nuestras faltas, mis hermanos, síganme con atención, podemos recibir perdón y transformación del poderoso Dios que nos ofrece esa bendición. ¿Se está escuchando lo que le estoy diciendo? Que nos ofrece esa bendición. Además, este versículo nos apoya a entender que los errores no son para esconderlos, ¿verdad? Ni es para morar en ellos, ni es para perpetuarlos, sino es para en ese momento que dijimos, corregirlos inmediatamente. Si yo pequé contra Dios y como cristiano, con el Espíritu Santo me redarguye, ¿qué tengo que hacer inmediatamente? Ponerme de rodillas y pedirle a Dios, perdóname, Señor. ¿Por qué? Porque he cometido esta falta. Y ante ti, dice David, y solo ante ti he pecado. Así que tengo que ir directamente a decirte, Señor, me equivoqué. Quiero que me restaures. ¿Cuál es el poder de la corrección? La transformación que va a hacer Dios de tu alma, porque dice que te saca de toda maldad. ¿Quieres salir de maldad? Mis hermanos, el ejemplo más claro que tenemos es Zaqueo. Para aquellos que no conocen la historia de Zaqueo, Zaqueo era un jefe de los recaudadores de impuestos en Jericó. Y muy conocido por su baja estatura, chaparrito pero picoso, ¿verdad? De hecho, es muy interesante el nombre en hebreo de Zaqueo. Su nombre es Zakai, que significa puro o inocente. Imagínense qué nombre le eligieron, ¿no? El puro y el inocente, chaparrito, picoso y con una gran cantidad de inteligencia porque era el jefe. No era cualquiera, era el jefe de los recaudadores. Cuando Jesús visitó Jericó, Zaqueo estaba deseoso de poder verlo. Quería verlo, no le interesaba interactuar con Jesús, pero por lo menos quería verlo. Otra vez, curioso, ¿verdad? Muy curioso. Por no decir la palabra que hacemos nosotros a veces, ¿verdad? Un poquito metiche. Pero quería verlo, tenía curiosidad. Y se subió a un árbol que llamamos nosotros sicómoro. Hay algún debate que algunos dicen que se subió a una higuera, pero una higuera, si usted la conoce, es totalmente frágil. Yo creo que no hubiera llegado ni siquiera al primer piso cuando ya estaría de boca en el piso. Entonces creo que no hay nada como un árbol que se llama sicómoro. Jesús entonces lo vio y fíjense qué bonito lo voy a decir. Y Jesús se invitó solo, porque Zaqueo no lo invitó. Jesús se invitó a su casa de Zaqueo y le dijo, vamos a cenar esta noche en tu casa. Y ustedes recuerdan que la historia dice que las murmuraciones, es decir, de los otros chismosos, porque esos sí eran chismosos, empezaron a ¿qué? ¿Cómo que el gran maestro se va a ir con el recaudador de impuestos? ¿Cómo se va a asociar con ese degenerado? ¿Cómo se va a asociar con ese pecador? Y aquí tenemos mucho que aprender. Porque hay veces que vamos a la casa de alguien y en la casa de alguien recuerda que usted es luz, es sal y al mismo tiempo es un dirigente del evangelio. Y tienes autoridad de poder llevar esa paz a la casa y transformar esa casa para que en el nombre de Cristo Jesús las personas vengan a Cristo. No por usted, ¿verdad? No por su fuerza, sino por el Espíritu Santo de Dios que mora en usted. Así que, mis hermanos, la visita de Jesús al pecador lo trajo ¿a qué? A la corrección. ¿Cierto o no? Zaqueo voluntariamente conoció y reconoció sus errores y reconoció que había sido un poquito, vamos a decir, mano larga con los impuestos o un poquito pesadito, ¿no? Un tipo de IRS en este momento con nosotros, ¿verdad? Pero pesadito. Y reconoció todo esto. Al escuchar a quién? Lo que Jesús estaba hablando ese día en su casa. En Lucas 19, versículo 8, en Reina Valera, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor,
la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado. Esta actitud agradó a Jesús. Veamos lo que dice en el 9 y versículo 10 también. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de ¿quién? De Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. ¿Qué hizo Zaqueo, mis hermanos? Corrigió ¿cómo? Inmediatamente. No le dijo: Señor, déjame pensarlo una semana, quizás un mes, déjame sacar cuentitas, déjame ver en un año a quién le puedo regresar las cositas que le hice mal. No, la promesa de Zaqueo fue que vamos a transformar nuestros errores para convertirlos en ¿qué? En virtudes a aquellos que les cometimos esa ofensa. Y dice: y la mitad de mis bienes se las voy a dar ¿a quién? A los pobres. ¿Se acuerdan de la historia del joven rico? Cuando el Señor le dice: una cosa te hace falta, ¿y cuál es? Ve y vende tus bienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué dijo? No, dura palabra es esto, mejor no. Este trato y este contrato no me conviene, no, mejor me quedo en donde estoy. Eso es lo que estamos hablando. No corrigió. ¿Verdad que no corrigió? Se quedó. Ok, entonces podemos aprender que el reconocer nuestros errores agrada a Dios. Eso agradó a Cristo, ¿cierto o no? Si lo ponemos ahora un poquito más en este momento, nosotros vemos a Jesús todos los días, ¿correcto? Contemplamos su santidad todos los días. Oramos con Él todos los días. De hecho, la palabra es muy puntual en 5 versículos bíblicos al decir que Jesús mora también en nosotros. Entonces, tenemos un poquito más de ventaja que la que tiene Zaqueo, ¿cierto o no? Entonces, mis hermanos, el sentimiento de culpa, el sentimiento de vergüenza, lo vamos a tener. Pero esto no nos va a dejar convivir con tranquilidad si no corregimos lo que hicimos a las personas que han sido involucradas en nuestros errores. De manera que si reconocemos nuestra falta y llevamos a cabo la rectificación, pidiendo perdón, nos libera paz, nos quita culpa y nos quita la vergüenza. Pero sobre todo, nos quita la maldad de parte de Dios. Y dice que esto agradó a Jesús. ¿Quiere agradar a Jesús? Yo muchas veces escucho a la gente decir: yo quiero agradar a Jesús, pero realmente cuando cometen ciertas circunstancias, nunca corrigen sus errores y mucho menos los admiten. Entonces, ¿de veras quieres conocer a Jesús? Tenemos que ser un Zaqueo, un cariñoso, ¿verdad? ¿Cierto o no? ¿O no? ¿Cómo quiere ser usted? Tenemos que ser un Zaqueo, mis hermanos. Vea la traducción de su nombre. Tenemos que ser puros inocentes ante nuestro Dios. La dimensión de nosotros es más difícil que la de Zaqueo, vuelvo a repetir. Nosotros conocemos a Jesús personalmente, espiritualmente y a través de su palabra. El punto 2 romano, entonces, nos limita de no alcanzar o avanzar a la corrección. Nos limita de no avanzar a la corrección. Y Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y los abandona hallará misericordia. Recordemos que nuestro Señor Jesús dice que no hay nada oculto que no vaya a ser revelado o que salga a la luz. Mis hermanos, si nosotros ponemos enterrados nuestros errores, nosotros mismos nos impedimos avanzar. Esto es grave, ¿no? Porque abre una puerta a que no podamos recibir la misericordia divina. Abandonamos que venga la misericordia a trabajar en nosotros. Así que cuando reconocemos nuestros errores, la misericordia viene a trabajar en nosotros. Desde el principio y hasta ahorita voy a volver a repetirlo. Tenemos que tener cuidado
en que sigamos en el mismo lugar, en la misma actitud, en la misma situación, en el mismo pecado. Porque eso no da testimonio de que estamos recibiendo la misericordia de Dios, la corrección, y no nos estamos acercando a realmente demostrar que Cristo está con nosotros. Contrariamente, entonces, no solamente es la justificación, sino también la corrección y la rectificación. Estamos hablando de 3 procesos, ¿verdad? Les voy a hablar de un pastor que se llama Niemöller, que era un alemán. Su nombre correcto es Martin y el apellido es Niemöller. Este pastor, al igual que todas las iglesias en el tiempo de Hitler, aceptaron la premisa de que había que matar a todos los judíos. Especialmente algunos de ellos creían que eran ellos los que deberían ser castigados porque mataron a Jesucristo. Algunos otros creían que los judíos eran los responsables de todas las cosas malas en la humanidad, cosa que sabemos que no es cierto. Este pastor era un nacionalista fervoroso y apoyó a Hitler. Correcto. Todas las ideologías que tú digas son correctas. Estamos hablando de iglesia cristiana, Muchas veces cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, desconectamos que había iglesias cristianas dentro de Alemania. Y de hecho, muchas de las cosas que se hicieron en la Reforma se hicieron en Alemania. Biblias también se hicieron en Alemania, pero desconectamos, ¿verdad? Desconectamos que Alemania también era parte del cristianismo. Entonces, este pastor, Martin, apoyó a Hitler. Pero llegó el momento en que el Espíritu Santo le redarguyó y hizo la primera pregunta. ¿Este es pueblo de Dios? Sí. Por lo tanto, ¿tengo yo que atacar al pueblo de Dios o lo tengo que bendecir? Lo tengo que bendecir. Este es pueblo de Dios, son seres humanos, los tengo que matar. Matar no es un mandamiento correcto. Tenemos que darles vida, vivificarnos. Entonces, bueno, hay muchas reflexiones que él hace en ese momento y dice, esto no es correcto con la Biblia. Y entonces él reconoce el error que tomaron como iglesia cristiana. Su congregación se hizo bastante famosa por toda la resistencia que hicieron al proceso nazi. Tuvo oposición pública, hizo movimientos de cristianos alemanes, apoyó el cristianismo y la Biblia y nunca aceptó que debería de quitarse el Viejo Testamento, como ellos lo llamaron, sabemos que se llama antiguo, pero ellos lo llamaron es viejo porque ya no sirve. El único testamento actual es el Nuevo Testamento, hay que quitarlo. Él no lo aceptó. No aceptó todos los judaizantes. Ahora bailamos todos como hebreos, ¿no? Bueno, imitación hebreada porque hasta bailamos mal. Queremos hablar un hebreo hispánico con palabras de cada, no sé, ni siquiera sé cómo realmente registrar que hables hebreo con español y español con hebreo y ni siquiera sabes hebreo y con muchos problemas sabes español, porque mucha gente ni siquiera español realmente sabe. Él fue contra los judaizantes y reinterpretó el modo que se veía de Jesús en relación a su muerte. Y dijo, el que deseó la muerte de su hijo, ¿quién fue? Dios. ¿Para qué? Para que la humanidad tuviera la oportunidad en misericordia de ser perdonados. Toda esta lucha, obviamente, ¿fue en contra de qué? De la filosofía nazi. Que mató a final de cuentas a 6 millones de judíos, entre gente adulta, tercera edad, hasta niños o incluso mujeres embarazadas. ¿La lucha fue fuerte? Sí, porque nunca salió de Alemania. ¿Dejó de ser pastor? No, pero rectificó. Y rectificó y actuó. Así que mis hermanos, un cristiano bajo la Biblia y la sabiduría de Dios, bajo la inteligencia y el conocimiento de Dios, rápidamente, cuando ve que se está equivocando, pide perdón, reintégrase al camino, o como dice la Biblia, a las viejas
sendas antiguas y a rectificar los caminos hacia Dios. Entonces estamos hablando que debemos de reconocer nuestros errores como inmediatamente para tener el poder de la misericordia de Dios trabajando en nosotros y regresando al camino prontamente para hacer la voluntad de Dios. Y el hacer la voluntad de Dios tiene mucho poder. Así que ahora sí, vamos al punto 2. Darle su lugar a la persona ofendida. Darle su lugar a la persona ofendida. Judá declara abiertamente: ella es más justa que yo porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Selat. Judá otorgó su lugar ¿a quién? A la viuda. A una viuda rezagada en la casa de su familia que no iban a tener la oportunidad de tener hijos, tal cual lo mandaba la ley. Déjame decirte la decisión de Judá si no la has analizado. Bajo el tiempo que él está hablando y bajo la cultura, Judá lo que estaba haciendo con su nuera era limitarla de tener hijos. Limitarla de tener un matrimonio. Y esto está en contra de la voluntad de Dios, ¿correcto o no? La palabra de Dios dice que tenemos que reproducirnos, ¿correcto? Tener hijos, eso es lo que dice. Además, Judá estaba en contra de la promesa que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob de que se incrementara su simiente. No sé si lo ha pensado. Ante esta oposición entonces, y debido a esta costumbre, Judá no quería perder otro hijo. Pero ¿qué hizo Tamar? Tamar decidió y optó por las cosas diferentes. Y yo no voy a decir que la decisión de Tamar fue la correcta, ¿ok? Fue una decisión errónea también. Pero conforme a estas costumbres que estamos hablando, ella no tenía la intención de tener relaciones con su suegro para tener un acto de lujuria. No, ella lo que tenía era realmente el deseo innato de tener un hijo. ¿Y saben qué? Judá entendió esto, por eso él se sintió solo él y solo él responsable de esta decisión. Aquí aprendemos inmediatamente que muchas veces las decisiones de nosotros obligan a caer en error a otras personas. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras decisiones, especialmente cuando involucran a otros. Por esa razón, Judá tiene que hacer una palabra y dice, declaramos que ella es justa. Si se está parando un momento conmigo en este pensamiento, debemos de reconocer que muchas veces cometemos injusticias involuntarias o a veces voluntarias. Pero estas injusticias involuntarias muchas veces afectan la vida de otros. Y no es que sea un acto de egoísmo, no voy a decir eso, aunque a veces sí lo puede ser. Puede ser un acto de egoísmo planeado. Pero lo que sí es realmente es que nosotros debemos de pensar cómo perjudicamos a alguien más. Con mi decisión por librarme de la situación o por no tener la responsabilidad de la situación, ¿cómo me hago cargo de manejar esa situación de una manera que parezca prudente para los demás y prudente para mí? En el caso de Judá, ¿qué fue lo prudente? Ve a casa de tu padre. A ver, escuche. Y con mucha sensación de decir, ¿realmente esta es la verdad? ¿Por qué Judá no le dijo, quédate en mi casa cuando ella ya era su nuera? Él le dijo sabiamente, vete a la casa ¿de quién? De tu padre. Él tendría que haber dicho, quédate en mi casa. ¿Recuerdan a Noemí? ¿Qué les dijo a sus nueras? Yo ya no les puedo tener otro hijo, yo ya no puedo tener descendencia. Vayan a casa de sus padres, o sea, yo ya no les puedo ofrecer nada, ¿no? ¿Y qué hizo Ruth?
Yo me quedo contigo, ¿no? Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, ¿correcto? Entonces, ¿por qué? Porque ella se dio a quedarse ¿dónde? En la casa de su suegra, porque era su suegra. La otra dijo, no, goodbye, no, yo puedo encontrar marido. Pero bueno, sabemos toda la historia. Pero lo que quiero destacar aquí era que Judá no le dio la opción a Tamar de que ella se separara, sino que él la desvinculó de su familia. Mis hermanos, esto es súper importante. Y quizás no lo analizamos así como detenidamente, pero tenemos que tener cuidado con esto. Si hacemos un paralelo con la esposa de Potifar, usted recuerda la historia de José, ella no negó nada. Ella al contrario, mandó a José ¿a dónde? A la cárcel. Ella no reconoció error. Y sus decisiones de sus deseos carnales le hicieron mentir ante su esposo. Le hicieron que mintieran ante los jueces que tuvieron que juzgar a José por alguna razón. No lo mataron. Claro, sabemos que es la intervención de la mano de Dios. Y José tuvo que ir a la cárcel, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si la esposa de Potifar hubiera sido como Judá, entonces ella tendría que haber dicho, yo cometí el error. Pero aquí, ¿qué hizo? Afectó la vida de otro. En este caso, la de José. Alrededor del 2018, una mujer le pidió a un doctor que tuvieran intimidad. El doctor se negó por su ética, obviamente. Entonces la mujer, tocada en su coraje, lo llevó a corte diciendo que él la tocó de manera indebida durante la revisión. Como sabemos, la mayoría del tiempo en Estados Unidos, el simple hecho de que una mujer acuse a un hombre de que fue una situación de perpetuación sexual, generalmente es en contra del hombre. Y efectivamente no fue la excepción. Este doctor perdió sus licencias y fue sentenciado a 10 años de cárcel. Cuando llevaba ya un periodo de 5 años en la cárcel, la mujer empezó a vanagloriarse y empezó a hablar y decir, yo lo metí en la cárcel diciendo esto que nunca ocurrió. Algunas de las amigas de la mujer la escucharon y fueron con el abogado que tuvo el doctor y hablaron de lo que ella conversó. El abogado inmediatamente les pidió a ellas que si podían sostener su testimonio ante una corte y se metió la apelación. Al meterse la apelación, la mujer quedó en vergüenza, pero el doctor quedó restaurado con sus licencias. Mis hermanos, nuestras decisiones pueden afectar a otros de manera grande. Y más si esas decisiones están en contra de la verdad y la bondad de Dios. Si regresamos al relato bíblico, yo quisiera que usted se ponga vamos a decir, a fantasear un poquito conmigo. Imagínese cuando la mujer de Potifar le dan la noticia y le dicen, José es el hombre más poderoso del mundo debajo de Faraón. ¿Qué ha de haber sentido la mujer? No sé si para ese momento estaba viva, pero yo creo que casi un infarto sí le da. Imagínense el impacto de saber que una persona a la que tú perjudicaste tenga ese nivel de poder. Mas la Biblia nunca nos dice que José trató de hacer algo en contra de ella. Lo cual José aceptó completamente como una dirección divina. No sé cómo usted lo pensaría. Que tú veas a la persona que le hiciste daño, que ahora es el presidente de los Estados Unidos. Y si esa persona guarda rencor contra ti, no. ¿De qué nos libera el perdón? Perdón, ¿de qué nos libera el que reconozcamos nuestros errores? De tener este tipo de confrontaciones. Quiero decirte que tanto el ejemplo que te di de José como el ejemplo que te estoy dando del doctor, esto nos enseña que Dios tiene sus tiempos y dará lugar a su justicia cuando Él lo ha determinado. Palabras semejantes las podemos encontrar con Saúl refiriéndose a David, cuando ya David le enseñó obviamente que le había cortado
la capa, ¿verdad? 1 Samuel 24, versículo 16 al 17, Reina Valera, y dice: y aconteció que cuando David se acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David: más justo eres tú que yo, que has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. ¿Qué tenemos que hacer con las personas ahora al revés, que nos ofenden? Necesitamos ayudarles a reconocer su error. Y vuelvo a repetirte lo que te dije al principio: para esto ocupas mucha humildad. Para esto ocupas, como Zaqueo, ser puro y inocente, para que Dios dirija con el Espíritu Santo el que tú puedas orar por una persona que te afectó, o al mismo tiempo también, ¿por qué no?, rectificar su camino. Escucha, no es fácil, pero Jesús dijo: ama a tus enemigos. Aquí la Biblia nos está enseñando que la dignidad de la persona no se puede pisotear aun cuando sea tu enemigo. Pero sí le puedes ayudar a tu enemigo a que corrija sus errores. Punto central entonces, mis hermanos, que no podemos ver a los demás como enemigos, ¿verdad? Tenemos que ayudarlos a que sean también amigos de Dios. Tenemos que hablar de nuestros errores reconociéndolos como humildad, y hablar de los errores de los demás reconociendo que también son seres humanos y también se equivocan. Así que en Filipenses 2, versículos del 3 al 4, la palabra de Dios dice en la Biblia de las Américas: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esto nos invita a dejar la competencia y a participar en el desarrollo de los demás. A ver, escúchame, nos limita a dejar la competencia y sí participar en el desarrollo de los demás. Muchas veces la arma más fuerte que tenemos nosotros es el criticar a los demás. O es que no sabe, yo sé más que los demás, y no podemos darle palabra de consolación, mucho menos de guía para corrección del error. Fíjense lo que les estoy diciendo. Déjenme darle un ejemplo de cómo darle su lugar a una persona. Ya que estamos hablando de David, ¿le parece bien? Cuando el emperador Teodosio fue excomulgado por una persona que se llamaba Milán de Ambrosio, a causa de la matanza que hicieron el grupo Cato en Tesalónica, Teodosio replicó en su orgullo: ¿por qué me descomulgas si también David pecó? Eso lo hacemos muchos de nosotros. ¿O se dio la vuelta? No, pues tú también puedes. ¿Cierto o no? Va en sentido contrario. O también yo puedo. Y estoy diciendo cosas sencillas, ¿no? Porque puedo hablar de otras más profundas, pero no me quiero entretener más. Entonces Teodosio replicó y dijo: también David pecó. Y se fue contra una de las figuras más grandes que podemos tener, obviamente, de comunión con Dios. A lo que respondió Ambrosio: pues ya es que has conseguido decir de David y su pecado, espero que también tú sigas los pasos de su arrepentimiento. Esto que hizo Ambrosio fue darle su lugar a David. ¿Qué hablamos? Que en el punto que estamos trabajando debemos de darle su lugar a la persona ofendida. Mis hermanos, de David lo que más se reconoce es básicamente su adulterio. Pero pocos se acuerdan que hizo 75 salmos para el Señor, guiado por el Espíritu Santo. Pocos se acuerdan que pasaba horas orando enfermo, horas orando con artritis, con frío, alabando y adorando la gloria de Dios. Si vamos a hablar del pecado de David, también tenemos que hablar de la vanagloria que David tuvo y obviamente de ser reconocido como el único rey de Israel
que tuvo integrado a Israel en todas sus dimensiones. Mis hermanos, tenemos que darle su lugar ¿a quién? A cada persona. Y vamos a ir al punto 3 y aquí vamos a terminar. Mis hermanos, Judá nos enseña a no volver a cometer la misma falta. La palabra de Dios dice, de acuerdo a lo que estamos leyendo, y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Como hemos repetido, Judá no vio a sí mismo su culpa, sino que la confesó. Y demostró ambas cosas con su confesión. Que sí tuvo relaciones con Tamar, pero logró conquistar la lujuria de su carne y guardarse nuevamente del pecado de cometer adulterio. Mis hermanos, es muy importante que cuando nosotros cometamos un error que realmente no agrada al Señor, ¿qué tenemos que hacer? No lo voy a volver a hacer. Oh, pero no hay ninguna condenación para los hijos de Dios. Eso es correcto, condenaciones ya no hay. Pero también hay una actitud humilde y de obediencia ante Dios que debemos de seguir para agradar a Dios. Yo quiero que pongas en cuenta y también lo pongas en tu corazón. ¿Qué hizo Judá para que su descendencia sea considerada como el gobernador de Israel, el rey de Israel real? Y déjame decirte algo más, que de ahí derive Jesucristo por descendencia. Porque nos quedamos a veces en David o en Isaí, pero realmente tenemos que recordar quién fue Judá. Y vean, la honestidad, la corrección y la justicia con la que trabaja él. Yo creo que uno de los casos que más remarcan esto de no volver a cometer la misma falla es la mujer sorprendida en adulterio que está relatada en el Evangelio de Juan, que todos ya la sabemos, ¿verdad? Que esta mujer es traída porque fue encontrada en adulterio y obviamente le dijeron a Jesús que qué se tenía que hacer. Y bueno, empezaron a presentarle los maestros de la ley que era necesario que se lapidara a esta mujer con piedras, ¿verdad? Y le plantearon obviamente a Jesús a la ley de Moisés para apedrearla y preguntarle su opinión a ver si iba en contra de la ley de Moisés. Obviamente estaban también tentando a Jesús. Todo esto de manera que oculta, ¿verdad? Dicen que Jesús se inclinó al suelo y empezó a escribir. No sabemos qué. Hay un montón de conclusiones que se sacan. La que más me gusta a mí es que Jesús volteó a cada uno y empezó a ver su pecadito, ¿verdad? Y le empezó a señalar su pecadito. Aunque eran muchos, entonces es difícil que haya escrito todos, ¿verdad? Jesús dijo en sus palabras, el que esté sin pecado entre vosotros que tire la primer piedra. Dice la palabra de Dios que del más viejo al más joven se fueron yendo de uno por uno. ¿Qué dijo Jesús finalmente a la mujer? Juan 8, versículo 10 al 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿a dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y señalemos esto en nuestro corazón y no peques más. ¿Qué hizo Judá? Nunca más volvió a acostarse con Tamar, evitó la lujuria y evitó otra vez cometer el pecado de adulterio. Aquí, mis hermanos, yo quiero destacar algo sencillo y es muy importante. La declaración de Jesús no solo ilustra la profunda misericordia de Jesús al no condenar a la mujer, sino que también enmarca de inmediato una transformación personal. Deja de adulterar. Esté bien ¿con quién? Con Dios. ¿Corrige qué? Tu error. Y Jesús, en su misericordia, a todos nosotros, cuando nos mandó llamar, nos hizo que pidiéramos perdón, nos arrepintiéramos. Y si no lo hicimos, entonces no podemos considerar que somos verdaderos cristianos. ¿Para qué? Para que no volvamos a cometer los mismos
errores. ¿Qué tiene el poder divino aquí? Toda una gran misericordia en tu vida y en mi vida. Una transformación personal de tu vida y de mi vida. No sé si tú, con lo que estás escuchando para este momento, has tenido ahora el compromiso de dejar atrás las conductas erróneas y de esforzarte a corregir. No sé si con lo que estás escuchando tenga un llamado a que tú vivas con coherencia con la gracia recibida, con la transformación de la experiencia del perdón y con la determinación activa de evitar el repetir pecados o repetir errores. No sé, con lo que estás escuchando, si realmente quieres demostrar que Cristo vive en ti, que Cristo te ha visitado y que realmente eres una persona que has nacido de nuevo y que estás dando ese fruto de sabiduría, de conocimiento y de andar conforme Dios te lo ha propuesto. Hay un ejemplo más que ustedes los van a recordar y con este voy a cerrar, con el paralítico de Betesda, que recuerdan que nunca alcanzaba, ¿verdad?, a llegar al agua. Y en Juan 5, versículo 14 al 16 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Voy a dejarlo ahí. Entonces, el mandato no peques más va más allá de una simple advertencia, mis hermanos. No es una advertencia, de hecho, sino es una invitación al arrepentimiento genuino y a la transformación de tu vida espiritual interior. ¿Qué poder tiene el corregir? No solamente te estás librando de la culpa, sino que también estás teniendo la oportunidad de cultivar una conducta acorde a lo que nuestro Señor quiere para ti. No solamente es un énfasis moral, bíblico, sino es recibir la gracia de Dios en cada momento y restaurarte de cada situación. No es simplemente un error, sino es que dejar que ese error te haga crecer en tu vida y tú continúes en los pasos de Cristo. Entonces, para cerrar, encontramos que es muy importante reconocer y rectificar todos nuestros errores. De otra manera puede ser que, como Judá lo hizo, podamos reconocer la justicia, reconocer a la persona y especialmente restaurar nuestra vida en Dios al no volver a cometer los mismos errores. Pero podemos hacer lo contrario y cometer una injusticia contra los demás, y posiblemente si esa injusticia se hubiera perpetuado en Tamar, ella hubiera muerto con sus 2 hijos en la hoguera, o hubiera terminado como José en la cárcel, o simplemente no te hubieran permitido desarrollar tu vida. Rectifiquemos nuestro comportamiento. Rectifiquemos nuestra condición ante Dios. Rectifiquemos que realmente somos nacidos de nuevo y que tenemos la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial. Ponemos nuestro corazón ante ti porque tú solamente lo puedes leer. Señor, muchas veces hacemos cosas que no son correctas porque creemos que estamos protegiendo lo justo, haciendo algo injusto con los demás. Señor, a veces nuestra necedad no nos permite ver que estamos también teniendo errores y por consecuencia estamos haciendo faltas a ti y a los demás. Señor, ayúdanos a que nuestro entendimiento sea conforme a tu bondad. Que la corrección venga a tiempo, Padre Celestial. Que la podamos admitir. Y que sabemos que si tú nos corriges es porque nos quieres hacer crecer.
Señor, que nosotros podamos recibir el poder de la justicia, también el poder de la rectificación, Señor, y también el no volver a cometer las faltas que hemos tenido. Señor, ponemos nuestro corazón ante ti, que si hemos pecado, Padre Celestial, quizás no tenemos una lista de pecados a hoy, pero sí te pedimos, Señor, que nos ayudes a reconocerlos y que al reconocerlos también podamos honrarte más, porque tú nos abres la puerta para estar contigo. Que tu gloria, Señor, descienda sobre nosotros para poder ver tu luz admirable, Padre Celestial. Que tu gloria descienda sobre nosotros para poder abrir las puertas de la justicia, Señor, y de la verdad. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe para que todos los pasos que podamos tener sean conforme a Cristo. Señor, tú eres el único bueno, tú eres el único grande, tú eres el único misericordioso. Ayúdanos, Padre Señor. Sabemos que somos débiles porque no queremos corregir a veces o porque queremos evitar la vergüenza, pero es más vergüenza presentarnos a ti sin haber confesado nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a reconocer